Hola, en este vídeo te voy a explicar el asiento de apertura, en qué consiste y cómo se realiza. Si estás estudiando la asignatura de contabilidad, algo muy importante para determinar cómo realizar el asiento de apertura es detectar si nos están dando una serie de datos, de información, de cuentas, un listado, digamos, para que con esos datos realicemos el asiento de apertura, o si por el contrario nos están dando un balance de situación. Con esa información deberíamos realizar dicho asiento de apertura. No obstante, dado que este vídeo forma parte de una serie de vídeos que estoy realizando a modo de curso de contabilidad, te recomendaría, sobre todo si estás iniciando o si no tienes los conceptos sobre la contabilidad muy claros, que veas este vídeo en el que explico los conceptos más importantes de la contabilidad, y tras verlo entenderás mejor tanto este como los sucesivos vídeos de esta lista de reproducción. Bien, el asiento de apertura es el primer asiento que realiza cualquier empresa al inicio de cada ciclo contable. Recuerda que el ciclo contable dura un año y no tiene por qué coincidir con el año natural, pero sí es importante que el asiento de apertura se deberá de realizar, pues eso, el primer asiento. Si pensamos en un ejercicio de contabilidad cualquiera que tengamos en nuestro curso, antes de realizar cualquier enunciado, si nos pide el asiento de apertura, en el caso de que nos lo pida, pues será el primer asiento que realicemos. Ya te he dicho al principio que para confeccionar ese asiento de apertura podemos tomar los datos bien de un listado de conceptos que nos den en el ejercicio o mediante un balance de situación inicial que también nos proporcionará. Normalmente el ejercicio, el examen, nos dará una u otra información, es decir, el listado o el balance. Vamos a ver en primer lugar cómo se contabilizaría el asiento de apertura en base a un listado de conceptos o de cuentas. Imaginemos que nos dan los siguientes datos. Estos serían cuentas, serían nombres de cuentas. Hasta que no realicemos el asiento no vamos a ver los códigos de cuentas. Quiero que primero interioricemos y trabajemos un poco lo que representa cada cuenta. Pero además de este listado, evidentemente al lado de cada concepto, de cada cuenta que nos den del listado, pues tendrán que facilitarnos un importe. Bueno, pues algo que es muy importante y que detallo en el vídeo anterior es que para contabilizar cada cuenta o cada concepto debemos de tener claro qué representa cada cuenta. Es decir, cada una de estas cuentas que nos detalla este listado representa algo, un hecho contable. Bueno, pues entender qué representa pues nos ayudará a determinar si la cuenta es una cuenta de activo, una cuenta de pasivo o una cuenta de patrimonio neto. Te preguntarás, ¿por qué no refiero también, por qué no digo que puede ser también cuenta de gasto o de ingreso? Bueno, pues porque en un asiento de apertura, esto es muy importante, en un asiento de apertura nunca vas a ver una cuenta de gasto o de ingreso. Y tú me dirás, pero Pablo, es que tengo un ejercicio en el que me piden con una tabla que creo que es un balance de situación, en el que me dan información y aparecen cuentas de gasto y de ingreso. Vale, pues ya te digo que eso que te han facilitado para realizar, que seguramente nos estén pidiendo que realices el asiento de apertura, sino que tengas en cuenta los saldos de esa tabla, y esa tabla no será un balance de situación. Ojo, hay que diferenciar que eso no sería un balance de situación, sino balance de comprobación de sumas y saldos. Tú dirás, ¿balance de comprobación? Sí. Balance de comprobación nos hace ver los saldos que tienen todas las cuentas que llevamos contabilizadas hasta determinado momento del año en la actividad de nuestra empresa. Pero eso no es lo que nos ocupa. Ahora estamos con el asiento de apertura, que como digo, no tendría relación con un balance de comprobación. Sí tendría relación el asiento de apertura con un balance de situación. Hay que diferenciarlos. En el balance de situación solo nos vamos a encontrar cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto. Y eso es lo que tenemos aquí. Aquí en este listado solo hay cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto. Vamos a verlas una por una y vamos a empezar viendo las cuentas de activo. Vamos a detallar brevemente cada una qué representaría de las que corresponden a cuentas de activo. Y tú dirás, ¿cuáles son las cuentas de activo? Bueno, pues maquinaria es una de ellas. ¿Maquinaria a qué se refiere esta cuenta? Pues
a las máquinas con las que cuenta la empresa que ayudan a realizar su actividad empresarial. Es una cuenta de activo no corriente. Y si hablamos del grupo de cuentas al que pertenece al grupo de cuentas de inmovilizado material. Pertenece al grupo 2 y concretamente al subgrupo 21. Inmovilizado material. Otra cuenta que corresponde al activo sería la de mobiliario. El mobiliario representa todos los muebles, sillas, mesas con los que cuenta una oficina, el lugar donde se realiza la actividad empresarial. Esta también es una cuenta de activo no corriente y que pertenece al subgrupo 21 de inmovilizado material. Otra cuenta más de activo, la de elementos de transporte. Básicamente nos venimos a referir a los vehículos como coches, furgonetas u otro tipo de vehículos que es de utilidad para la empresa. Y bueno, este es otro activo no corriente que también pertenece al subgrupo 21 inmovilizado material. Es decir, tanto maquinaria, mobiliario como elementos de transporte pertenecen al subgrupo 21 inmovilizado material. Ya no perteneciente al inmovilizado material, pero sí que es una cuenta de activo, hablaríamos de la cuenta mercaderías, que representa todas esas existencias, todos esos elementos, todos esos bienes que adquiere la empresa y que están destinados a la venta. Bueno, pues esta sería una cuenta de activo corriente. ¿Qué diferencia el activo no corriente del activo corriente? Bueno, pues el activo no corriente es aquel que va a permanecer en la empresa durante más de un año, o al menos se espera que permanezca más de un año. Y el activo corriente permanecerá menos de un año. Es decir, las mercaderías se esperan vender en menos de un año, porque si no, mal vamos. Pues otra cuenta de activo es la de clientes. Esta no representa un bien, sino que representa un derecho de cobro, que es otro de los elementos que conforman el activo de una empresa. Recuerda tanto bienes como derechos de cobro y recursos. La cuenta clientes representa aquellas facturas que están pendientes por cobrar a clientes, precisamente por venta de mercaderías. Es decir, nosotros vendemos a esos clientes y hasta que nosotros no les cobramos, nosotros tenemos un derecho de cobro sobre ese cliente. Bien, pues esta cuenta representa ese derecho de cobro. Mediante esta cuenta podremos saber, oye, ¿cuánto nos debe fulanito? ¿Cuánto nos debe penganito? Pues vamos a su cuenta específica de clientes y ahí lo veremos. Vale, pues la cuenta clientes es una cuenta de activo corriente. Y ahora vamos a ver otra cuenta más de activo, que es la de banco. La cuenta banco representa, esta es muy fácil, el dinero que tenemos en nuestra cuenta corriente, en nuestro banco. No tiene más. Es una cuenta de activo corriente. E importante, pertenece al subgrupo 57 de tesorería dentro del cuadro de cuentas. Bueno, pues otra que pertenece al subgrupo 57, que por tanto también es de activo, es la cuenta caja. Cuenta de activo corriente que representa el dinero en efectivo que tiene la empresa. Estas serían todas las cuentas de activo. Vamos a ver ahora, de este listado, cuáles son las cuentas que corresponderían al patrimonio neto. Patrimonio neto son los recursos propios, el dinero, digamos, que aporta el empresario, pero no solo eso. En primer lugar, sí, tenemos la cuenta capital social, que representa pues ese dinero que aporta el empresario. También está la cuenta reserva legal. Esta también es una cuenta de patrimonio neto. Pero bueno, esta lo que representa en este caso sería el dinero que la empresa destina a esa reserva legal. Que como dice la cuenta, es una reserva que la empresa establecerá y que la establecerá por ley, por norma. Y también tenemos una cuenta más, que es la de resultados del ejercicio. Esta cuenta, también de patrimonio neto, lo que viene a representar es el resultado que ha obtenido la empresa en la regularización de gastos e ingresos con fecha 31 de diciembre, que en este caso se referirá al año anterior. Dado que estamos realizando un asiento de apertura, ten en cuenta que el asiento de apertura por lo general va a tener fecha de 1 de enero del año X. Pero a grosso modo te explico que la cuenta resultado de ejercicio lo que nos dice es si en ese ejercicio anterior hemos tenido pérdidas o si hemos tenido beneficios. Pero bueno, lo veremos más adelante. Por ahora es importante entender que es una cuenta de patrimonio neto. Ahora veremos por qué es importante ver de qué tipo son cada cuenta para realizar el asiento de apertura. Pues vamos a ir ahora a ver las cuentas que nos quedan, las cuentas de pasivo. La primera sería esta, deudas a largo plazo con entidades de crédito. Vamos, con los bancos. Estas deudas no serán por diferentes cosas, no. Serán básicamente por préstamos a largo plazo que nos ha concedido un banco, dado que
dado que nos ha concedido ese préstamo, nosotros lo que tenemos con el banco es una deuda a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Pues porque seguramente haya que devolverla, me lo invento, por ejemplo, en 10 años. Si esa misma deuda o parte de ella hubiese que devolverla en menos de un año, o en un año justo, sería deuda a corto plazo. Pero bueno, aquí lo que planteamos es una deuda a largo plazo y, como no he parado de mencionar, es una deuda, por tanto es una cuenta de pasivo. Otra cuenta de pasivo que representa deuda es proveedores. Esta se refiere a las deudas con los proveedores de ¿qué? De melocotones. Bueno, pues podría ser, pero en este caso sería proveedores de mercaderías. Cada vez que realizamos una compra de mercaderías, deberemos de registrar la deuda con ese proveedor, pues esta cuenta lo representa, por tanto es una cuenta de pasivo. Y una cuenta más de pasivo es la de acreedores, que representa también una deuda, pero en este caso con empresas que nos suministran o que nos proveen de algún tipo de servicio, ya que son acreedores por prestaciones de servicios. Vale, pues ¿por qué es importante para el asiento de apertura saber de qué tipo son las cuentas que tenemos que contabilizar una vez las hemos detectado? Aquí en este caso te las doy ya directamente. Pues porque dependiendo del tipo de cuenta que sea, la contabilizaremos en un lado o en otro del asiento contable, es decir, en el debe o en el haber. Hay que entender que en el asiento de apertura todas las cuentas aumentan. Tú dices, ¿aumenta? Claro, si el asiento de apertura nacen los saldos de todas las cuentas, por tanto aumentan. Ah, vale, pues entonces todas al mismo lado, ¿no? No, porque tenemos que tener claro que unas cuentas aumentan en un lado y otras cuentas aumentan en otro. Las cuentas de activo, por ejemplo, aumentan en el debe. Por tanto, como todas las cuentas en el asiento de apertura están aumentando, ¿dónde van a ir las cuentas de activo? Pues al debe. ¿Dónde van a ir entonces las cuentas de pasivo? Ya que aumentan, lo hacen en el haber, por tanto van a ir al haber. Y otras que van a ir al haber son las de pasivo. Es decir, tanto las cuentas de patrimonio neto como las de pasivo van a ir al haber del asiento de apertura. Pues entendiendo esto, puedes realizar el asiento de apertura. Si te parece, pausa un momento el vídeo e intenta realizar este asiento de apertura con estos datos que te doy y asegúrate de ver si coinciden. Quiero decir, si el asiento se queda cuadrado, si tenemos el mismo importe en el debe, en el haber. Recuerda la ley de la partida doble. Y bueno, pues vamos a ver ya directamente cómo quedaría el asiento de apertura. Pues bien, como ves, tanto las cuentas de maquinaria, mobiliario, elementos de transporte, mercaderías, clientes, bancos y caja las hemos anotado en el debe, porque son cuentas de activo. Por lo tanto, en el asiento de apertura, como aumenta, se anotan todas en el debe. Y en el haber anotamos las cuentas de patrimonio neto, es decir, capital, reserva legal, resultado del ejercicio, pues estas cuentas van a ir en el haber. Y también en el haber las cuentas de pasivo, deudas a largo plazo con entidades de crédito, proveedores y acreedores. Una cosa importante aquí, que no he comentado, es acerca de la cuenta resultado de ejercicio. ¿Qué ocurre? La cuenta resultado de ejercicio te he comentado que puede dar pérdidas o beneficio. Bien, pues no te he dicho en este asiento qué da esta cuenta de resultado de ejercicio, pues en concreto nos ha dado beneficio. Esta cuenta está representando un beneficio del ejercicio anterior. ¿Y cómo se representaría esta cuenta si nos diera pérdidas? Pues eso lo vamos a ver en el ejemplo siguiente, porque te tengo preparado otro ejemplo. No obstante, vamos a entender qué ocurre cuando realizamos este asiento de apertura en el libro diario, el primer asiento que se realiza en el libro diario, pues vamos a ver si tenemos que pasar, porque tenemos que pasar estos datos al libro mayor, cómo quedaría. El libro mayor quedaría así. Si no terminas de entender o no tienes claro conceptos como la cuenta T, el libro mayor, el saldo de las cuentas, que puede ser deudor, acreedor o saldo cero, te recomiendo que veas el vídeo anterior por ello, ¿vale? Si no tienes problema con ello, pues podrás entender que todas las cuentas de activo que hemos anotado en el asiento de apertura, en el libro mayor podrás ver reflejado que tienen todas ellas saldo deudor, porque se han anotado en el debe. Por tanto, toda cuenta que tiene mayor importe en el debe, en su cuenta T del libro mayor, tendrá saldo deudor. Y por el contrario, toda cuenta que tenga mayor importe en el haber, y por ello, dado que las cuentas de patrimonio neto y pasivo se han anotado en el haber, pues todas ellas tienen saldo acreedor. Esto se cumple aquí. Todas las cuentas de activo tienen saldo deudor. Todas las cuentas de pasivo y patrimonio neto
tienen saldo acreedor. Vale, pues vamos a ver ahora el otro ejemplo. Es decir, imaginemos que tenemos que realizar un asiento de apertura en base a un balance de situación. Balance de situación inicial será. Pues bien, con este balance de situación, este que vamos a ver aquí, vamos a realizar dicho asiento de apertura. Pero antes vamos a analizar unos detalles que podemos ver en este balance de situación. Los detalles no se te van a escapar porque te lo he puesto en rojo, así que vamos a visualizarlos. En primer lugar, vamos a ver el que te he comentado antes de terminar el primer ejemplo del asiento de apertura, que era el resultado del ejercicio. En este ejemplo te planteo que la cuenta 129, resultado de ejercicio, tiene un importe negativo. ¿Esto por qué es? Menos 5.000 euros. ¿A qué se debe? Pues ya te lo digo, se debe a que en el año anterior, el 31 de diciembre del año anterior, a este asiento de apertura que vamos a realizar, ocurrió que la regularización de gastos e ingresos, es decir, el resultado de ejercicio, dio pérdidas. Es decir, hubo más gastos que ingresos. Por eso se contabilizó la cuenta resultado de ejercicio con importe negativo. En el ejemplo anterior del asiento de apertura te he mostrado la cuenta resultado de ejercicio con importe positivo. Eso es porque el resultado del ejercicio ha sido positivo. Han habido más ingresos. Vale, pues ahora vamos a ver estas dos cuentas. La cuenta 281, la cuenta amortización acumulada del inmovilizado material y la cuenta deterioro de valor de créditos. Bueno, dado que la amortización del inmovilizado y el deterioro lo explicaremos en vídeos posteriores en esta lista de reproducción, lo que tienes que entender es que en el activo te podrás encontrar con estas cuentas que figuran en el activo con importe negativo. ¿Qué representan estas cuentas? Pues estas cuentas representan una disminución de valor de un activo. En este caso, la cuenta 281 representa una disminución de valor de una cuenta de inmovilizado material, es decir, de alguna de estas tres cuentas de inmovilizado. Para que me entiendas, lo que quiere decir es, oye, por ejemplo, yo tengo un vehículo que tiene un valor de 15.000 euros, pero el valor real, el valor neto contable, lo que realmente vale este vehículo no son 15.000 euros, son 15.000 menos estos 2.000. Porque tiene esa amortización acumulada el vehículo. Por tanto, será el valor de ese vehículo, el valor real serán de 13.000 euros. ¿Y por qué? La amortización representa el desgaste por el paso del tiempo que tiene ese inmovilizado. A medida que va pasando el tiempo, el saldo de esta cuenta irá aumentando. Con el deterioro de valor de créditos ocurre algo similar. Lo que nos dice esta cuenta es que nosotros tenemos unos derechos de cobro que realmente no tienen ese valor, tienen un valor real menor. Por tanto, esta cuenta también representa una reducción de valor. Sobre todo, lo que quiero que entiendas es que en un balance te podrás encontrar con cuentas en el activo que tengan importe negativo. Y es importante ver cómo vamos a contabilizarlas, tanto estas dos como la cuenta de resultado de ejercicio, que es una cuenta de patrimonio neto, pero que también aparece con importe negativo. Vale, el resto de cuentas vemos que son cuentas, algunas que hemos visto antes, de mobiliario, elementos de transporte, cuentas de activo no corriente, activo corriente, patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Si sumamos todos los importes de este balance, por un lado el activo y por otro lado el patrimonio neto más el pasivo, veremos que el importe que nos da es en ambos lados el mismo, teniendo en cuenta que estas dos cantidades restan y que esta cuenta, que este importe también resta en este lado. Vale, pues si hacemos el cálculo nos dará el mismo importe en ambos lados. Esto es importante porque todo balance de situación tiene que cuadrar en todo momento, ¿vale? Bien, pues el asiento de apertura, en este caso con este balance de situación, que si quieres realizar dicho asiento puedes tratar de hacerlo, pero sí que con estas cuentas que te he comentado en negativo tendrás esa duda, ¿no?, de cómo hacerlo. Así que no te preocupes, si quieres pausar y realizarlo, inténtalo al menos y vamos a ver ahora sí cómo quedaría el asiento de apertura. Pues como ves, nada raro con las cuentas de activo, las que ya hemos visto, ¿verdad? Construcciones, mobiliario, elementos de transporte, mercaderías, clientes, caja, bancos. ¡Ojo! Y resultado de ejercicio. ¿Qué hace esta cuenta aquí? Vale, pues es importante entender que la cuenta de resultado de ejercicio
es una cuenta de patrimonio neto. Las cuentas de patrimonio neto tienen saldo acreedor. Eso ya lo hemos visto en el asiento anterior, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre cuando la cuenta resultado de ejercicio tiene un importe negativo en el balance? No tiene un importe positivo. Si tiene un importe positivo, tiene saldo acreedor. Pero si tiene importe negativo, significa que tiene saldo deudor. Por tanto, en el asiento de apertura lo contabilizaremos en el debe, es decir, en el lado contrario al que normalmente iría. Y bueno, en el haber vemos las cuentas de capital social y las de pasivo, deudas a largo plazo, proveedores, deudas a corto plazo, y aquí vemos las dos cuentas, amortización acumulada de inmovilizado material y deterioro de valor de créditos, las dos cuentas que aparecían en el activo con importe negativo. ¿Qué ocurre? Que estas cuentas, cuando se contabilizan, cuando aparecen en un asiento, aparecen en el haber. Tienen saldo acreedor. ¿Qué ocurre? Que aunque sean cuentas que tienen saldo acreedor, la rareza de estas cuentas es que no pertenecen al pasivo de la empresa, sino que corresponden al activo, pero no son en sí cuentas de activo, son cuentas que representan una disminución de valor del activo, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener claro es que cuando veamos estas cuentas con importes negativos en el activo de un balance, si tenemos que hacer el asiento de apertura, tenemos que llevarlas al lado contrario. Es decir, si las cuentas de activo van todas en el debe, esas cuentas que estén en negativo las llevaremos al haber en el asiento de apertura. ¿Por qué? Porque tienen saldo acreedor. La clave es entender que las cuentas que aparecen en el balance de situación, tal cual ves el balance de situación, lo vas a volcar en el asiento de apertura, es decir, las cuentas de activo en el debe y las cuentas de patrimonio neto y pasivo en el haber, con la peculiaridad de que las cuentas que aparezcan con importe negativo en cualquiera de los dos lados irán al lado contrario. Las cuentas que aparezcan en el patrimonio neto con importe negativo irán al debe en el asiento de apertura, y las cuentas de activo que aparezcan con importe negativo en el balance de situación, pues esas irán al haber en el asiento de apertura, en lugar de en el debe con el resto de cuentas de activo. Eso sí, la cuenta 129, resultado de ejercicio, que aparezca en un lado u en otro en el asiento de apertura, o que tenga un saldo u otro al finalizar el ejercicio, no quita que la cuenta será y no dejará de ser una cuenta de patrimonio neto. Es decir, toda cuenta tiene un tipo específico, es decir, activo, pasivo, patrimonio neto, gasto e ingreso. Y que una vez la veamos en un lado, otra vez la veamos en otro, no significa que la cuenta vaya a dejar de ser de ese tipo, en este caso de patrimonio neto. Siempre la cuenta seguirá siendo de patrimonio neto, ¿de acuerdo? Eso es importante. Bueno, pues para terminar de comprender este asiento, vamos a ver el libro mayor, cómo quedaría con este asiento de apertura aparte, ¿vale? Quiero decir que no vamos a unir los dos asientos de apertura en un mismo libro mayor, sino que estamos viendo ahora el libro mayor independiente de este segundo asiento de apertura, de este segundo ejemplo. Pues como veis, las cuentas de activo tienen saldo deudor, a excepción de esta cuenta de patrimonio neto, la cuenta resultado de ejercicio, que para este ejemplo vemos que tiene, en lugar de saldo acreedor, como toda cuenta de patrimonio neto, tiene saldo deudor, porque la hemos anotado en el debe. Y el resto de cuentas, las que aparecen en el haber, tienen saldo acreedor, entre ellas la cuenta 281, amortización acumulada del inmovilizado material y deterioro de valor de créditos, que son cuentas que aparecían en el activo con importe negativo, pero que en el asiento de apertura se van al haber, tienen saldo acreedor, al contrario que todas las cuentas de activo, que tienen saldo deudor, ¿vale? Bueno, pues antes de terminar el vídeo, te voy a dejar en la descripción de este vídeo un balance de situación como este, para que tú puedas ver cuáles son las cuentas que seguramente vas a ver en tu curso de contabilidad, sea en el grado medio, grado superior, o si estás cursando alguna carrera en la universidad y tienes asignatura de contabilidad, pues estas serán la mayor número de cuentas que verás seguramente, ¿vale? Entonces podrás ver dónde va cada cuenta, si en el activo, en el pasivo o patrimonio neto. Podrás ver qué tipo de cuentas son, ¿vale? Las cuentas que te he marcado en rojo son aquellas cuentas que cuando aparezcan en el balance aparecerán con importe negativo. Y bueno, el enlace que te dejo en la descripción te llevará a mi página web en la que podrás descargar, aparte de este balance, algunos ejercicios, ¿vale? Para que practiques y realices el asiento de apertura. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Pues nos vemos en el siguiente, ¿vale? Cuídate. Un saludo. Hasta pronto.